Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. El día de hoy nos acompaña Eduardo Piñate. Él es diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Desarrollo Integral. Bienvenido, diputado. Muchas gracias. Muchísimos temas en el tapete. El día de ayer el Parlamento Europeo decía que Venezuela es motivo de preocupación por la crisis económica y política que se está viviendo en el país. Decía que el tema de la polarización además se ha venido acentuando. ¿Cómo podemos calificar y pulsar la situación actual de Venezuela? Bueno, en principio la declaración del Parlamento Europeo nos obliga a nosotros a decir que a nosotros nos preocupa la situación de Europa, ¿no? Por la situación económica, la crisis profunda de la economía europea y lo que está generando eso en materia de desempleo, de pérdida de derechos sociales, de los trabajadores, de los pensionados, de los jubilados, desahucios, desalojos de vivienda, etcétera. Yo creo que es una declaración por lo menos antipática del Parlamento Europeo. Ahora, nosotros en Venezuela efectivamente estamos en una situación que estamos confrontando como gobierno que tiene que ver, desde el punto de vista de la economía, tiene que ver por una parte con una guerra que se ha desatado contra Venezuela. Eso es un elemento fundamental que está incidiendo de manera directa en todo el proceso de formación de los precios en el país y está afectando obviamente el bolsillo de los venezolanos. Tiene que ver con especulación, tiene que ver con acaparamiento, tiene que ver con contrabando, también tiene que ver por otro lado con el tema de la especulación financiera, ¿no? Por el tema de las divisas. Por supuesto, hay taras que traemos, taras estructurales que traemos del pasado, que tenemos que terminar de resolver, que es lo que implicaría una transformación estructural de la economía venezolana y hacia allá marchamos. Es todo lo que se ha mencionado, que tiene que ha planteado el presidente, antes el presidente, el comandante supremo Hugo Chávez y ahora el presidente Maduro, en el sentido de construir, de edificar la nueva economía productiva socialista. Aquí en Venezuela la burguesía venezolana se declaró en huelga productiva de los años 70 del siglo pasado. No es verdad que dejaron de producir por efecto de las expropiaciones o la intervención del Estado, del gobierno de Chávez en eso, no es verdad. Hay que revisar todo el proceso de... Es incluso no solo un problema estadístico. En los 80 en Venezuela había una industria textil importante, a principios, finales de los 70, a principios de los 80. Hubo una huelga textil en este país, nosotros participamos en ella, que involucró a toda Venezuela. Esa industria desapareció. Y desapareció por efecto que era más fácil importar y hasta contrabandear textiles hacia Venezuela. ¿Okay? Igual que una industria del calzado. Lo que queda de desarrollo industrial en Venezuela es lo que ha desarrollado el Estado siempre. Porque esta burguesía venezolana se dedicó a vivir de la renta petrolera, de apropiarse de la renta petrolera que le transfería el Estado y no de desarrollar una economía productiva. Ese es el gran desafío histórico que tiene la revolución bolivariana en este momento. Ahora en el 2015, ya mediados de año, ¿qué podemos implementar justamente? Porque ahorita el venezolano siente que se le está metiendo la mano en el bolsillo porque el dinero se le vuelve a salir agua entre las manos. Nosotros tenemos un desafío muy grande, digo, como revolución, como liderazgo revolucionario en este momento en Venezuela, que es derrotar la guerra económica, precisamente por lo que tú dices, porque hay un asalto, digamos, al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras de este país por la vía de los elementos estos que te decía, especulación, acaparamiento, el llamado bachaqueo, ¿ok?, que genera un alza de los precios de manera impresionante. Mira, quienes hacemos mercado con cierta regularidad, y yo te pongo ejemplos concretos, en la parroquia Sucre, en Catia. Nosotros hacemos mercado en el mercado municipal de Catia y hay determinados productos que allí tú no consigues, regulados, etc. Caminas 20 metros afuera y está eso full de buhoneros vendiendo aquello a 3 y 4 veces el precio. Ese es un tema que nosotros tenemos que resolver. ¿Cómo se puede resolver? Es un desafío a corto plazo. Por un lado, eso implica un conjunto de medidas de orden económico, pero también medidas de corte político, ¿no? Eso, y de incorporación del pueblo a la tarea. La SUNDE está haciendo un esfuerzo importante, los fiscales de la SUNDE, los inspectores populares de la SUNDE, ¿no? Los órganos para el abastecimiento y la producción que se están montando en todo el país, en las empresas, en las industrias, también para efectos del control. Es decir, la SUNDE con los fiscales e inspectores populares,
controlando la comercialización, y los trabajadores, a través de los comités de abastecimiento y producción, controlando las maniobras que se hacen en la producción para desabastecer. Creo que son medidas que apuntan en un sentido correcto. Y, por supuesto, la aplicación de la ley a quienes violan la ley, ¿no? Por eso hubo una denuncia recientemente de la canciller Holguín, que fue justamente respondida por la Cancillería, por el presidente de la Asamblea Nacional y un grupo de diputados. Nosotros modestamente escribimos un artículo en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque estamos aplicando la ley. Porque estamos aplicando la ley porque no podemos permitir que se siga desangrando, se sigan expropiando el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, el sector productivo del país también se ha pronunciado. Recientemente veíamos como, por ejemplo, en Nueva Esparta, el sector turismo denunciaba que no tiene las divisas para poder trabajar. Las personas que trabajan la tierra, los productores, por ejemplo, de arroz en el Guárico, también se han pronunciado porque no tienen la manera de poder obtener las divisas para poder importar la semilla. El sector productivo también necesita ese impulso y hay un desafío pendiente en el área. Sí, tenemos un problema ahí, primero un tema semántico, ¿no? Que no es tan semántico, es concepción. ¿Quién es el sector productivo del país? Los trabajadores son de verdad y las trabajadoras son de verdad el sector productivo del país. Un sector que trabaja, que tiene empleados, que pide divisas. Ahí hay dos problemas. Por ejemplo, la producción arrocera en este país, ¿ok?, depende de verdad tanto del tema de las divisas para la importación. Es decir, yo creo que se acostumbraron a exigir las divisas del Estado, a depender de eso, y cómo es el tema de la multiplicación o de la reproducción de las ganancias que ellos tienen, en qué invierten esas ganancias. Es decir, estamos dependiendo del Estado todo el tiempo que me dé las divisas en función de traer los insumos al país. Eso es un problema que tenemos serio, que tiene que ver con una cultura que nos generó el modelo rentista petrolero. Es decir, todo lo importamos y tenemos que desarrollar, por supuesto que eso nos va a llevar algún tiempo, toda una inventiva que aprovechando las potencialidades inventivas y creativas de los venezolanos en temas de tecnología, nosotros podamos desarrollar un conjunto de tecnologías que nos permitan precisamente sustituir esos elementos que traemos las importaciones. Muchas veces estos sectores que se llaman productivos o se hacen llamar productivos, terminan no produciendo, sino dependiendo de las divisas, y por ahí se establece un conjunto de mecanismos que permiten precisamente la especulación financiera por otro lado, ¿no? Sobre todo por el sector financiero privado y la perforación que han hecho en algunos casos de algunos espacios públicos, como fue el caso de Cadivi en el pasado. Entonces, es decir, hay un tema allí que el Estado aporta las divisas, ¿ok? Ciertamente, de repente hay problemas de burocratismo que han generado retrasos en la entrega de divisas, pero eso no es lo generalizado. Lo más generalizado ha sido que el Estado ha entregado divisas y buena parte de esas divisas, yo no estoy acusando a todo el mundo ni al 100%, pero buena parte de esas divisas no se han invertido en los rubros o en la actividad para la cual fueron pedidas o solicitadas, sino para llevarlas al mercado paralelo en función de adquirir ganancias, por supuesto, más rápidas, con menos esfuerzo y producir nada. ¿Cómo hacer entonces para reactivar la economía, tomando en cuenta el escenario que está planteando? La reactivación económica tiene que ver con un conjunto de medidas de distintos orden, el orden financiero, aquí se ha venido en el orden fiscal, ¿no?, y en el orden, digamos, económico y productivo. Un problema para reactivar la economía es que nosotros tenemos que derrotar la guerra económica. Es decir, con una economía en la cual el precio del dólar te lo fijan desde el exterior por una página web, eso, yo no sé qué economía es esa, ¿ok? Yo no sé qué economía es esa, porque bueno, tú vas a comprar un producto X, ¿okay?, que tiene ese componente importado, y resulta que el precio del dólar no te lo fija el marcador, qué sé yo, el CIMADI, mucho menos el CICAD, no, sino una página web, un portal web que opera desde el exterior. Es una locura en términos económicos. Entonces, eso tenemos que derrotarlo. Igual que la especulación y este conjunto de elementos que hablábamos antes, el contrabando, etcétera, encaminados hacia allá. Y lo otro es desarrollar efectivamente el modelo productivo, la producción, ¿no? Y para eso, yo recuerdo que el año pasado, en enero de 2014, el presidente Maduro
planteó 11 sectores de la economía que eran como motores para desarrollar ese elemento productivo. Recuerdo obviamente el petrolero, que es el gran pivote, petroquímico, turismo, ciencia y tecnología, agroindustria, sector agrícola, y esos son, por allí se ha desarrollado, e incluso a sectores privados con mucha fuerza se les ha entregado incentivos, dólares, financiamiento, perdón, para esa producción. Yo creo que por ahí marcha y una incorporación y un desarrollo, por supuesto, del sector productivo, digamos, estatal y popular. Diputado, se nos acabó el tiempo. Muchos temas nos quedaron en el tintero. Muchísimas gracias por su visita. Eduardo Piñate, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Desarrollo Integral. Manuel, volvemos contigo.